Ya hoy estamos en la quinta enseñanza sobre Jesús y le he denominado Jesús es el Rey. ¿Cuántos creen que Jesús es el Rey? Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren ir al cielo? No sé si alguno no quiere ir. El otro lado es muy caliente. Todos queremos ir al cielo, ¿cierto? Pero usted sabe que Dios es quien gobierna en el cielo. Y Él no quiere gobernar solamente en el cielo, sino en la tierra y en todo lugar, en nuestras vidas. Entonces, si queremos ir al cielo, tenemos que aprender a recibir el gobierno de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra. Porque no vamos a esperar solamente llegar hasta allá para que Él empiece a gobernar. No, Él gobierna aquí, pero en quien quiere y se deja gobernar por Jesucristo. Amén. Vamos a mirar eso en la palabra. A veces repetimos cosas y repetimos como el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, pero no sabemos lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, venga a nosotros tu reino, es decir, gobierna en el cielo, gobierna en mi vida. El Rey gobierna en mi vida. Recuerde que hemos aprendido que la palabra dice que el Padre nos ha trasladado del poder y la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿dónde? Al reino de su amado Hijo Jesús. Aquí donde Él tenía potestad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, el pecado reinaba en nuestras vidas. Ahora Jesús nos trae, el Padre nos manda al reino donde está Jesús para que Él reine en nuestras vidas, para que Él gobierne en nosotros, ¿verdad? Y dijimos que acá en el mundo se practica la democracia, donde la gente escoge a su líder. Acá en la teocracia, donde Dios es el que reina, el líder nos escoge a nosotros. Amén. Acá el pueblo manda y el pueblo, si no le gusta una ley, la cambia a través de aquellos hombres que escoge. Pero acá nosotros nos sujetamos a la palabra absoluta porque en el reino se hace solamente la voluntad del rey. Amén. Nosotros hacemos solamente lo que Él dice, por eso no le cuestionamos. Nosotros le seguimos y le creemos y le aceptamos porque Él es el que gobierna en nuestras vidas. Entonces no se trata de cambiar de religión, se trata de venir ahora al reino, dejar una religión donde yo creía que podía hacer lo que yo creía y ahora vengo a un reino para que Cristo reine en mi vida, gobierne en mi vida y ahora sí puedo decir, venga a nosotros que tu reino, que Él gobierne en mí, porque en nosotros hay un gran problema. Miremos en la palabra para que entremos en detalle en Marcos capítulo 7, versículo 18 al 23. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? Para entrar en contexto le decían al maestro, le decían para cuestionarlo, le dijeron, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Están violando todo el lavamiento, toda la pureza y van a hacerlo de una manera diferente. Pero mira lo que les contesta Jesús y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Mire lo que es estar sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Está hablando Jesús. Porque no entra en su corazón, o sea, lo que viene de afuera no entra en su corazón, sino en el vientre. Y sale, ¿a dónde? A la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos ¿qué? Los alimentos. Porque ellos le están diciendo, están comiendo y no se lavan las manos tus discípulos. Y él le dijo, no se preocupe que lo que entra, no entra al corazón, entra al estómago, al vientre. Y después va
a la letrina, dice la palabra. Pero mire, después dice el siguiente versículo. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Es lo que sale. Aún dice la palabra que de la abundancia del corazón, ¿en dónde está el problema? En el corazón. Él les dijo el problema. Él les dice, cuando comen sin lavarse las manos, cuando comen un alimento sin lavarlo, una fruta sin lavarlo, él le dijo, eso no entra al corazón. De antemano le está diciendo que el problema es en el corazón, no en el estómago. Y sigue diciendo, pero porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dios mío, ¿cómo cabe todo eso ahí? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor por eso siempre apunta a nuestro corazón. Para descubrirnos con la palabra todo eso que está escondido en nosotros. Y hay una canción que dice, hagamos lo que diga el corazón. Te están mandando a que hagas lo que no debes hacer. Por eso el Señor apunta en el corazón. Y aún dijo, yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Yo miro el corazón de los hombres. Mire que nosotros nos dejamos llevar por la apariencia. El profeta vio que tenía el porte de rey, la estatura de rey, la elegancia de rey, y que era de buen parecer, y dijo, este es, y el Señor le dijo, no, a este lo rechazo, porque Dios miró su corazón. Y él dice, nosotros miramos la apariencia. Y muchos dicen, ay, pero es que, ay, parece un angelito, que no hace milagros por pereza. Y Dios dijo, mírale el corazón, porque el problema está en nuestro corazón. Si el problema está allí, necesitamos uno mayor que nosotros, que nos ayude a limpiar y a sanar nuestro corazón. Necesitamos quitar de nuestro corazón el trono a nuestro ego, a nuestra fuerza, creer que lo podemos manejar y entronar en nuestro corazón a Jesucristo para que Él reine y gobierne y nos ayude a nosotros a tener un corazón que verdaderamente le agrade a Dios. Amén. Entonces, podemos entender que Jesús quiere reinar en nuestras vidas. Ya hemos visto en enseñanzas anteriores que Él les dijo, mi reino no es de este mundo. Querían retenerlo para ponerlo como rey. Y muchas veces queremos hacerlo en nuestra fuerza, pero Él dijo, no, yo no quiero ser rey político. Yo no quiero ser un rey que les tenga solamente para la comida. Yo quiero ser el rey de sus corazones. Porque el problema, dijo Jesús, está en nuestro corazón. El problema de Judas estaba en su corazón, la avaricia, el amor al dinero. Cuando aquella mujer rompe el frasco de perfume delante de él, él dijo, uy, qué desperdicio. Imagínense, ella lo hace para honrar al maestro, para ungir al maestro, y él dice que eso es un desperdicio, que mejor lo hubiésemos guardado y lo hubiésemos vendido para darle de comer a los pobres. Cualquiera diría, no, tiene razón, ¿verdad? Porque nos dicen, nos hablan de los pobres, y uno sí, claro que sí, pero hay una motivación contraria en el corazón, y era que él sabía que lo podía vender a buen precio y podía guardarse el botín en el bolsillo porque la palabra lo dice. Sale enojado porque Jesús le dijo, a los pobres siempre lo van a tener, pero a mí siempre no me vas a tener. A él no le gustó y dice la palabra que se fue enojado y dice, Satanás entró en su corazón. Por eso dice la palabra, no le deis lugar al diablo. Arregla tu problema antes de que se vaya al sol, no le des lugar al diablo. Nos vamos enojados y por causa del enojo podemos cometer muchos errores de los cuales nos podemos arrepentir después. Y el problema era el corazón de él, no era el bolsillo.
En el bolsillo de Judas se reflejaba el problema del corazón. A veces atacamos donde no es y el problema está en el corazón. Por eso Jesús quiere gobernar en nuestras vidas. Para que le entreguemos todo a Él, nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, deseos, aún nuestra economía sea administrada de acuerdo a la palabra del Señor. Pero miremos entonces que Él como Rey, ¿y por qué para Jesús era tan importante hablar del reino y enseñar del reino? Porque el Padre lo había asignado a Él, para que fuera el rey de ese reino. Y ahorita lo vamos a mirar en la palabra. Pero miremos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Voy a ir muy rápido porque se nos fue el tiempo en la oración. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Venía predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mire que lo primero que empieza a predicar Jesús fue sobre el evangelio del reino de Dios. Fue lo primero que predicó. Las buenas nuevas, que es el evangelio. Recordándonos cuánto nos ama a nosotros nuestro Padre Celestial y que necesitamos un Redentor que se llama Jesucristo, y la necesidad de entrar a un reino donde reine Jesús y no la necesidad de estar en una religión, porque las religiones no salvan. El que salva es Jesucristo cuando gobierna nuestras vidas. Para Jesús era tan importante que lo primero que predica es el reino. Ahora vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, donde ya Jesús había muerto. Y dice la palabra, acá vimos que lo más importante para él, lo primero que él predica es el evangelio del reino. Y ahora en el libro de los Hechos, capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a qué, y a enseñar. Verso 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba. ¿Arriba dónde? En el cielo. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3 maravilloso dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire, maravilloso. Él empieza su predicación hablando del reino, del evangelio del reino. Hablando del reino, fue lo primero que habló del reino, de un rey. Porque tenemos la mentalidad del mundo, tenemos la mentalidad del gobierno de un presidente. No, pero es que acá en el reino gobierna el rey y es diferente. Y ellos estaban esperando a un rey para restaurar el reino como el de David y tener a alguien que les diera un estratega militar, alguien que los trajera la paz ante sus enemigos, alguien que les trajera la comida. Y Jesús les dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual y yo quiero gobernar en tu vida. Y tan importante era el reino para Jesús que la palabra dice que Él resucita y se les aparece, ¿verdad?, con señales indubitables para que ellos no tuvieran duda de que era Él. Y durante 40 días después de resucitado, ¿de qué les habló? Del reino. Ahí mostraba que era importante lo que Él empezó a hacer. Y ahora lo que termina es sobre el reino, para que la gente conozca que Él vino a restablecer el reino y no a establecer una religión. Él vino a establecer el gobierno de Dios en nosotros, que andábamos como ovejas sin pastor. Ahora Él gobierna y reina en nuestras vidas, pero debemos hacerle caso al Rey. Amado, por eso dice la palabra que Dios
comienza y termina la obra que inicia. El que empezó la buena obra, ¿qué hace? Jesús empezó hablando del reino y terminó predicando del reino hasta que se fue al cielo. Porque para él era prioridad hablar del reino. Amado, ¿qué es prioridad para ti? ¿Cuál es tu prioridad en este momento? A veces Jesús no es nuestra prioridad y no está en el centro de nuestras vidas y por eso muchas veces las cosas no nos salen bien. Miremos Lucas 22, 18. Dice, pues os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Él empezó hablando del reino y siempre les hablaba del reino y terminó hablando del reino porque era importante para él que nosotros conociéramos del gobierno de Dios en nuestras vidas. Establecer ese reino. Amados, en el libro de Nehemías, también en el capítulo 4, él tenía una tarea que hacer, una obra de Dios para hacer. Y era construir los muros, las murallas. Tuvo mucha oposición, persecución, amenazas para no hacerlo. Pero como no lo lograron, entonces le mandaron aviso para hacerle una invitación. Y él tuvo discernimiento en su corazón, en su mente. Y él dijo, no, yo no voy a ir allá a ese llamado tuyo. Porque yo tengo una obra grande que hacer y la obra no se puede detener. Cuando tú entiendes el propósito con el cual Dios te llamó y te puso en la tierra, empiezas a valorar lo que es verdaderamente importante para tu vida. Dejas de mirar lo superficial y lo terrenal y empiezas a profundizar y a buscar lo de Dios y lo espiritual. Por eso Jesús lo dijo, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá ¿qué? Por añadiduras. Está diciendo el Dios fiel. Si tú buscas ese reino, el gobierno, que Él gobierne en ti, que dejes de hacer tu propia voluntad. Ahí es donde está nuestro problema, que queremos hacer nuestra voluntad y si las cosas no se dan como yo quiero, entonces me molesto, me enojo. Y es que Dios no me oye y Dios no me contesta y es mejor nos separamos porque es como yo digo y estamos tan pegaditos a nuestra voluntad. Y Jesús dijo, no, busca primero el gobierno de Dios en tu vida y lo demás vendrá como añadidura. Y nosotros pasamos las añadiduras. Hablaba con alguien estos días y le dije, no has vuelto a la iglesia. Y me dijo que es que no tengo ni día de descanso, pastor. Estoy de lunes a lunes trabajando, si usted supiera. Y estoy impresionándome con todo lo que decía. Yo le dije, no me vas a impresionar con lo que me estás diciendo. Me estás diciendo que eso es más importante para ti que Dios. Entonces le damos prioridad, primero el trabajo, por encima de mi salud, por encima de mi familia y por encima de Dios. Y después que estoy enfermo, entonces, Señor, ayúdame que perdí la salud por estar buscando lo que no se me había perdido. Y yo dije, busca primero el reino de Dios. Si para Jesús era prioridad y empezó por ahí, muere y resucita y 40 días sigue predicando porque eso era importante para él. Y la palabra dice que les hablaba del reino. De hecho, hay un versículo más adelante que les dice que eso es lo que debemos predicar nosotros, el evangelio del reino. Que hay un rey que murió en la cruz por nosotros. Lo que pasa es que el mundo dice, pero si era un rey, ¿por qué tuvo que morir? Si era Dios, ¿por qué tuvo que morir? Porque él necesitaba cargar sobre su cuerpo en el madero el pecado de nosotros para que nosotros fuésemos libres. Nuestra victoria espiritual está precisamente porque Él nos hizo libres en la cruz del Calvario. Por eso nos levantamos y no entendemos y por eso estamos en una religión y no en un reino. Porque en una religión yo hago lo que quiero.
Sigo haciendo mi voluntad. Yo voy y visito a Dios los domingos. Y me voy y sigo en otra vez. Y soy más malo que el diablo toda la semana. Pero el domingo lo visito y quedo satisfecho. Y Dios dice, no, así no es en el reino. En el reino usted hace lo que yo diga. Y después podemos decir como el salmista, Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Antes hacía era mi voluntad. La voluntad de mi carne y los pensamientos, dice Efesios 2, el espíritu que opera sobre los hijos de desobediencia. Amado, el reino es influencia. El reino es influencia. Lo dice la palabra. Miremos también lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La misma palabra dice que un poco de levadura que hace, dice, leuda toda la masa. Le echa un poquito a la masa y ella se sopla, se crece. Con un poquito de levadura. Por eso dice la palabra, ojo, que el pecado es como la levadura. Pero miremosla en la parte positiva. Está diciendo que una mujer cogió allí 3 piezas de harina y le echó levadura. Y dice, el reino de los cielos es así. El reino de los cielos es influencia. Porque cuando me acerco a alguien y le hablo del reino, le digo, empieza a dejar hacer tu voluntad y empieza a hacer la voluntad de Dios. Es como la levadura que todo lo que toca lo transforma. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Jesús, todo el que se deja tocar por Jesús es transformado, crece espiritualmente. Y él dijo, así es el reino. Somos influencia. ¿Y cómo voy a ser yo de influencia de parte de Dios si no dejo que Dios gobierne mi vida? La gente, más que tus palabras, tiene que ver tu transformación. Cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Les decía a los varones el lunes, no esperes el nuevo año para que cambie tu vida. No, empieza a cambiar tu mentalidad hoy para que cambie tu vida. Cambiará el calendario, pero tu vida seguirá igual. Tenemos que empezar a pensar como la cultura del reino. La cultura del reino es donde yo hago la voluntad del rey. Lo que Dios dice en su palabra, decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como dice G. Ávila, qué silencio, parece que hubiera pasado un vendaval. Porque es una parte donde nosotros queremos aparentar que tenemos el control, pero Dios mira nuestro corazón y Él quiere que le entreguemos el corazón para que Él gobierne. Me impacta mucho cuando escucho a creyentes que dicen, no, pastor, pero es que yo estoy resentido. Está resentido. Está bien que te lastimaron, te ofendieron, pero el creyente no puede guardar resentimiento en su corazón. Cuando guardamos resentimiento en el corazón, hay un bloqueo entre nosotros y Dios, primero que todo. El Espíritu Santo no puede fluir, por eso Él dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Tienes que estar dispuesto a dejar ese resentimiento, si no la gracia y el favor de Dios no estará. Por la palabra dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura entre vosotros. ¿Qué pasa? Perdamos la gracia y el favor de Dios y contaminamos a otros. Porque el problema está en el corazón. Ahí viene la envidia, el celo, las cosas. Y uno dice, Señor, ayúdame. Necesitamos que el Rey reine en nuestras vidas. Para Él era importante, para Jesús, porque el Padre lo estableció como el Rey. Inicia predicando el Evangelio, muere, resucita y sigue hablando del Evangelio del reino, porque eso es importante para Él. Y nos manda a nosotros también, entonces, a que prediquemos el Evangelio para que la gente
esté bajo el gobierno de Jesús. Y puedas decir en el Padre Nuestro, entonces sí, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, se haga también en mi vida. Eso es traer, Jesús dijo, arrepentido porque el reino de los cielos, ¿sé qué? Se ha acercado. Para que nosotros nos podamos acercar al reino, el primer paso es arrepentirnos. No podemos entrar al reino si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y como no podíamos llegar hasta el reino vino a nosotros. En la encarnación de Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Por eso él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él llega a la tierra, el reino y el gobierno se acerca. Le pongo un ejemplo. Colombia tiene una embajada en Estados Unidos. El edificio de esa embajada, Estados Unidos tiene una embajada en Colombia, en Bogotá. El edificio donde ellos están es territorio, el de Estados Unidos, aunque está en Estados Unidos, territorio de Colombia. Y la embajada de Estados Unidos en Colombia, aunque está en Colombia, es territorio de ellos. Así es el acuerdo. Y ahí mandan y hablan y comen y todo de acuerdo a su reino. No pueden entrar, no pueden hacer nada. Tienen un límite, pero ellos viven y sus leyes y todo es como los que representan. Es decir, que el embajador de Colombia en Estados Unidos, allí él gobierna y atiende a su gente porque es un pedacito de Colombia allá. Jesús vino a establecer el reino y el reino lo acercó a nosotros. Y el reino dice, a vosotros he dado el reino. El reino cuando recibiste a Cristo vino sobre tu vida. El reino vino sobre tu vida. El reino vino a mi vida. Y si yo aquí estoy, aquí está el reino de Dios porque Él gobierna en mí. Y si me voy para acá, el reino de Dios sigue en mi vida porque Él gobierne. Y no importa dónde me mueva, porque ya el reino no es un lugar geográfico, es un estado donde yo he decidido que Dios gobierne en mi vida y reine. Y soy ciudadano del reino de los cielos, aunque esté aquí en la tierra. Soy ciudadano de allá. La palabra nos dice que donde quiera que nosotros vayamos, somos embajadores de Cristo y somos ciudadanos del cielo. ¿De dónde eres tú? Del cielo, pero todavía estoy aquí. Que estoy endeudado, pero todavía hago parte de las calles de oro. Hermano, hablé por fe. Que estoy pagando arriendo, pero Jesús dijo que ahí hay una morada para mí. Es que todo lo queremos volver del terreno, ¿verdad? De la tierra. Pero hay grandes riquezas para aquel que deja que Jesús gobierne su vida. Él es nuestro Señor. Ahí lo pusimos. Jesucristo es el Señor porque Él es el Rey que quiere gobernar en nuestras vidas. ¿Qué debo de hacer? Decirle, Señor, gobierna mi corazón. Estoy dispuesto a sacar de mi corazón la ira, el enojo, el resentimiento, la avaricia. ¿Qué más dice ahí? Que todo sale del corazón, la guerra, todas estas cosas, que Él gobierne en mí. Entonces usted dice, Señor, en mi voluntad yo quisiera hacer esto, pero como tú reinas en mí, yo hago lo que tú dices. Yo hago lo que tú dices. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.